La Poderosa presenta El Diálogo. Seis con 34 minutos, son las 6 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué pasa en el país? Aparentemente la situación de la generación eléctrica estaría superada o estamos en una situación, en una calma un tanto tensa hasta ver qué es lo que sucede. Vean que estamos acá, al menos en la parte interandina, estamos atravesando una época seca y bastante seca que conlleva algunas preocupaciones, ¿no? Hay centrales hidroeléctricas que tienen la vertiente occidental y por ende van a tener dificultades también ya mismo con este tema del estiaje. Pero para el efecto se están tomando medidas como las que se han anunciado por parte del gobierno, que es la contratación de una barcaza que ha propuesto, ya hay denuncias, ¿no? En contra del ministro, el ministro Luque, por haber contratado esta barcaza. Parece que va a costar $150 millones el alquiler de esta barcaza, que hay que pagarle, genere o no genere. Hay que entender ese asunto. Esa barcaza va a llegar al Golfo y se va a instalar, y allí, genere o no genere, se tendrá que pagarle $150 millones el alquiler de esta barcaza. Pero existen condiciones o qué es lo que está pasando, porque dentro del plan maestro de electrificación hay una serie de proyectos que tenían que haberse cumplido, que haberse hecho, que lamentablemente ningún gobierno, a partir de, digamos, de Coca-Cola, que lo hizo Correa, con cuestionamientos y todo, a raíz de ello no hemos tenido absolutamente nada en gestión para producir un kilovatio más, un megavatio más para el Sistema Nacional Interconectado. Y hemos estado comprando energía a Colombia, hemos comprado una cantidad enorme de millones, 200 y más millones de dólares en compra de energía a Colombia. Qué bien hubiese sido invertido, ¿no? Esto, si se hubiese invertido en una central, por ejemplo, la de Toachi Piratón, me parece que tiene un costo un poquito más allá de 200, 300 millones. Ya hubiésemos tenido inclusive una nueva hidroeléctrica, pero así son las cosas, así son las cosas. Esta mañana vamos a conversar con el ingeniero Sebastián Rivadeneira. Él es ex gerente de Hidroagoyán, es un importante consultor en esta materia, que tiene una iniciativa realmente importante y que para mí realmente me cogió. Digo, pero ¿seremos capaces de hacer esa cuestión? Por ejemplo, el solventar de una vez por todas el tema de estas crisis de generación eléctrica, de energía, con la instalación, con la construcción de centrales atómicas. ¿Esto es factible o no es factible? ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Noticias. ¿Qué nos puede comentar respecto a la visión que tiene usted de lo que está pasando en este momento en materia de generación de energía eléctrica? Bienvenido. Muy buenos días, querido Osvaldo, y buenos días a toda la radio audiencia de Radio La Poderosa, una audiencia espectacular. Bueno, primero que todo usted, como periodista muy acucioso y preparado, ha mencionado ya algunos datos, entre ellos el tema de la barcaza. Empezando por ese tema, lamentablemente, eh, cuando las cosas ya empiezan a oler mal, existen estos tropiezos como denuncias en fiscalía y otro tipo de situaciones que las hacen actores políticos y desvían la atención de la parte técnica. Centrándonos en la parte técnica, recordemos que hasta hace un par de semanas la demanda máxima del país era de 4.550 megavatios y se prevé que para el próximo año la demanda máxima ya alcance los 5.000 megavatios. Es decir, hay una voracidad de demanda de energía eléctrica y esto sucede porque hay un crecimiento demográfico del país y hay un mínimo crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, esto obliga y está relacionado a que crezca Imagínense la si es demanda que, eléctrica. si es que creciéramos a lo que quisiéramos crecer, ¿no? Con el Producto Interno Bruto, la demanda sería mucho mayor de energía eléctrica. Por supuesto, y por ese motivo
es que varios países por mencionar un ejemplo, Corea del Sur, tiene 25 reactores atómicos que le dan energía firme y por eso es una de las potencias económicas a nivel mundial, capaz de competirle a Rusia a nivel económico y otras potencias económicas mundiales, como por ejemplo Estados Unidos con 95 reactores o Francia con 58 reactores atómicos, tienen energía firme y son capaces inclusive de vender a otros países Oiga, Sebastián, cercanos a pero los... yo le decía, nosotros somos capaces de instalar, de desarrollar una central atómica, en este caso, para energía, y de pronto vienen los recuerdos, ¿no? Lo que pasó con Chernobyl, lo que ha pasado en otros países de la antigua Unión Soviética. ¿Qué puede suceder acá en nuestro medio? A ver, nosotros no somos capaces de desarrollar la tecnología porque la tecnología ya está desarrollada, Existe. pero por supuesto, o sea, la tecnología considera los protocolos de seguridad mayores en el mundo, es decir, esta energía es una energía segura y por ese motivo es que supera en cantidad de potencia instalada a otro tipo de tecnologías como es la hidráulica. Lamentablemente, la energía hidráulica depende de fenómenos meteorológicos. La nuclear es una energía firme, permanente, constante y se puede decir que es perpetua para más de 50 años. Eso es lo que necesita el país. Ahora, ya existen centrales con reactores nucleares, como en el caso de Brasil, que tiene tres, Argentina tiene dos más, y están desarrollando otros proyectos porque todos los países crecen. Entonces, el crecimiento demanda de más energía. Eh, estos países utilizan tecnología canadiense, pero también yo creo que gente que tiene mucha experiencia en este tema precisamente son los canadienses, los norteamericanos, los franceses y todos los países de la comunidad y la Unión Europea que tienen la tecnología, el desarrollo lo pueden hacer. Para mencionar un ejemplo, los estadounidenses están instalando dos reactores nucleares en Ucrania y están en plena guerra. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Lo que pasa es que este tipo de retos no se lo plantearon antes y nadie los va a plantear hasta que ahora yo he salido con esta idea desde hace ya varios meses atrás. Entonces, lamentablemente no topan esto porque creen que es un tabú y piensan o relacionan con un accidente que hubo en Chernobyl, en Sí. la ex República Soviética, y esto fue debido a fluctuaciones de carga que lamentablemente ellos no supieron controlar. Es decir, se metieron a un juego y si pues investigamos nosotros un poco en Google, precisamente fueron variaciones de carga las que ellos estaban haciendo pruebas y lamentablemente con este tipo de centrales no se puede hacer esa clase de juegos. Por eso es importante que estas centrales estén ubicadas en el perfil costanero, en donde tenga una gran cantidad de agua que permita enfriar a los reactores. Ahora, este tema precisamente en el ámbito ambiental, hay las condiciones acá por situaciones de contaminación, situaciones también que pueden darse de radioactividad, el tema del agua que usted lo manifiesta. ¿Se puede dar esto? Vea, si esto pasó en la antigua Unión Soviética, eh, acá en este país, ¿qué nos puede garantizar que no puede suceder lo mismo en este sentido, Sebastián? Bueno, haciendo a un lado el accidente de Chernobyl y quizás el alto riesgo, pero sin ningún tipo de accidente que sucedió en Japón en la central de Fukushima, otra potencia Sí, atómica, Fukushima, claro. Fukushima, ustedes recuerdan cuando hubo el maremoto, eso fue porque las olas rebasaron los diques de protección e ingresaron a un cuarto, o mejor dicho, ingresaron a la parte donde están los motores que proporcionan un sistema de apoyo al enfriamiento del reactor.
Entonces, fue una lección muy dura para los japoneses, pero la volvieron a reabrir y hace poco inauguraron otra central atómica para continuar con su aparato productivo, es decir, es toda una industria. ¿Se necesita Bueno, algún tipo de permisos especiales, digamos, de la organización que está a cargo de esto, del tema nuclear, de pronto, Sebastián? sí, bueno, hay una organización atómica de energía atómica que rige a nivel mundial, está encabezada por los norteamericanos. Ellos fijan estándares de control bastante estrictos porque solamente hay muy pocos países que producen este tipo de combustible radiactivo. Por supuesto, la legislación ecuatoriana incluye este tema de permisos ambientales como para todo tipo de centrales, sean fotovoltaicas, hidráulicas, eólicas, a gas, a carbón, a lo que sea. O sea, se tiene que cumplir la normativa, pero la normativa internacional es mucho más estricta, es mucho más exigente y es mucho más segura. Es decir, existen protocolos de seguridad respecto a este manejo de radioactividad. Para mencionar un ejemplo, el portaaviones USS John F. Kennedy utiliza reactores nucleares para impulsar tremenda mole. Y lo Las mismo turbinas, ¿no? sucede con los submarinos norteamericanos que utilizan reactores nucleares y no ha habido ningún muerto. O sea, eso es algo totalmente Esos son natural. los submarinos No estamos atómicos, ¿no? acostumbrados en el país. Los submarinos atómicos, de eso estamos hablando, Por supuesto, de energía o sea, nuclear. su fuente de energía primaria es la energía atómica, la energía nuclear. Son pequeños reactores que se encuentran instalados. Entonces, la misma opción pudo haber tomado el Ecuador en lugar de contratar una barcaza que va a quemar combustibles fósiles, que son caros de producir, y en lugar de exportarlos, pudiéramos haber traído una barcaza atómica, las cuales existen en Rusia y que hubiese generado una energía mucho más barata y evitar los cuestionamientos que en ese ¿Cuánto momento. costaría instalar una central de energía atómica en el hecho hipotético, digamos, ¿no? Bueno, sí, estamos hablando de cerca de los 2,8 a 3 millones de dólares el megavatio de potencia instalada. Eso quiere decir que con la instalación de tres reactores nucleares de 500 megavatios, obtendríamos 1.500 megavatios, es decir, la tercera parte de la demanda del país y habría un costo aproximado de 4.500 millones de dólares. Ujú. Esto al menos brindaría una estabilidad al sistema por unos 5 años, pero tenemos una creciente demanda de al menos 450 megavatios al año. Eso significa que cada gobierno, si es que dura los 4 años, debería inaugurar 2.000 megavatios, 500 cada año. Entonces, usted tuvo palabras muy acertadas al indicar, después de Coca-Cola Sinclair no se hizo nada. ¿Cuánto tiempo estuvo Correa? 10 años. En ese entonces era 300 megavatios del incremento de demanda, ahora son 450. Hay un incremento geométrico allí. Por lo tanto, Correa al menos debió haber dejado inaugurando 3.000 y no 1.500, pero sin embargo, o sea, se hizo algo a pesar de todas las falencias de ingeniería que tiene esta central. Oiga, ¿y qué tiempo toma instalar una central atómica? Bueno, el tiempo de construcción se estima entre 5 y 6 años. Sin embargo, los norteamericanos es una potencia de